He sido la amante de Esteban durante 3 años. Es guapo, rico, increíble en la cama y generoso conmigo. Sin embargo, había una regla que debía respetar: no podía hacer escenas públicas, especialmente de besos. Debido a esto, perdí algunas oportunidades de actuación, y muchos me criticaron por pretenciosa. Pero la verdad es que nunca me importó. Siempre he sido alguien que sabe cuál es su lugar, alguien que no causa problemas. Siempre me había mantenido al margen, sin generar conflictos. Hasta ahora. Nunca imaginé que el primer problema que causaría sería algo tan grande. Terminé golpeando a su primer amor, quien había regresado después de mucho tiempo. Todo comenzó cuando Esteban me pidió que lo acompañara a un banquete. La verdad, nunca encajé en esos círculos de la alta sociedad, y al principio quise rechazar la invitación. Pero no nos habíamos visto en 3 meses porque estaba filmando en locación, y realmente quería verlo. Así que acepté. Como era de esperarse, me encontré con personas que preferiría no ver. Las evité instintivamente, pero no estaban dispuestas a dejarme en paz. Solo quería respirar un poco en el jardín, pero Juliana y Catalina me siguieron. Juliana había crecido junto a Esteban. Hace unos años, su familia emigró por razones de negocios, pero ahora había regresado al país. Catalina, por otro lado, era mi enemiga mortal. Siempre compraba campañas de difamación y tendencias falsas para atacarme en línea. Nunca imaginé que las dos se conocieran. Me senté en un banco, sin ganas de moverme, mientras Catalina cruzaba los brazos y comenzaba a lanzar sus insultos velados. ¿No es hoy la fiesta de compromiso de Tomás? ¿Cómo es que alguien pudo colarse?, dijo Juliana con indiferencia. ¿No me trajiste aquí solo para hablar? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, respondió Catalina, sonriendo con adulación. No me apresures, dijo Juliana, mostrándose impasible. Hace mucho calor adentro, solo salimos a tomar aire fresco. ¿Podemos charlar mientras caminamos? Juliana no dijo mucho más y se apoyó en la fuente. Catalina, ¿tú y Esteban planean comprometerse?, preguntó Juliana con desdén. Sí, señora, está casi decidido. Fantástico. Hacen una pareja perfecta. Algunas personas, que no saben cuál es su lugar, deberían entender la indirecta. Juliana guardó silencio mientras Catalina seguía hablando, pero yo ya no tenía interés en escuchar. Me giré para irme, pero las palabras de Catalina me detuvieron en seco. Algunas personas no solo se avergüenzan a sí mismas, sino que provienen de familias que son un desastre. Ese accidente de ingeniería de hace años, ¿cuántas vidas destrozó? Honestamente, que el gerente de ese proyecto se rompiera una pierna fue karma. Mis pasos vacilaron. Me giré y, sin pensarlo, le di una bofetada. 2 veces. Catalina se sujetó la mejilla y me fulminó con la mirada. ¿Estás loca, Nancy? Sonreí con desdén. Chismear a mis espaldas es una cosa, pero hacerlo frente a mí. ¿Realmente pensaste que no me atrevería a golpearte? Juliana frunció el ceño y me dijo con dureza: Señorita Nancy, esta es la propiedad de Tomás. ¿Ha pensado en las consecuencias de este comportamiento? Mi mirada se volvió fría. Señorita Juliana, si alguien insultara a sus padres de esta manera, ¿usted pensaría primero en las consecuencias? Juliana no respondió. Catalina, furiosa, se lanzó sobre mí y me agarró del cabello. Empezamos a pelear, y en algún momento, Juliana terminó involucrada. Para cuando Esteban llegó, las 3 éramos un desastre. Él me sacó del caos de un tirón, su rostro oscuro por la ira. Yo, despeinada, lo miré fijamente y le pregunté con frialdad: ¿vas a ponerte de su lado? Esteban frunció el ceño profundamente, pero no dijo nada. En ese instante, me quité el anillo del dedo y se lo lancé a la cara. Recuerda esto, soy yo quien termina contigo. Luego, me di la vuelta y salí del banquete, tomando el primer taxi que vi. Pero tan pronto como subí, las lágrimas comenzaron a caer. Un sentimiento abrumador de injusticia me invadió. Justo ayer había terminado de filmar y corrí de vuelta para verlo, llena de esperanza. Pero no solo intercambié unas pocas palabras con él, sino que fui humillada por otras personas, y él se puso de su lado. Mi teléfono vibraba sin cesar. Era Esteban llamándome. Contesté y lo interrumpí antes de que pudiera hablar. La casa en el área A está a mi nombre. Tienes una semana para mudarte.
Colgué y lo bloqueé en todas partes. Basura. Estoy harta de él. No volví a la casa del área A. En lugar de eso, me registré en un hotel al azar. Después de una ducha para calmarme, me di cuenta de algo: tal vez soy la primera amante en la historia que se atreve a echar a su benefactor. Parece que, con Esteban, estoy volviendo más valiente. Al principio, era la tímida. La primera vez que lo conocí fue en una fiesta de cóctel. Mi agente me obligó a asistir, buscando congraciarse con grandes directores e inversionistas. Mi familia había tenido buenos tiempos, pero el proyecto de ingeniería de mi padre fracasó. No solo terminó con una pierna rota, sino que todos nuestros ahorros se usaron para indemnizar a los trabajadores. Nos ahogábamos en deudas, y mis padres estaban al borde del colapso. Quería ayudar, pero caí en una trampa y firmé un contrato abusivo. La agencia no me proporcionaba recursos, pero me obligaba a asistir a reuniones y fiestas con inversionistas. No tenía forma de romper el contrato, así que fingí estar enferma varias veces para evitarlas. Hasta esa noche, cuando ya no hubo más escapatorias. Cuando abrí la puerta del salón privado, un grupo de hombres de mediana edad estaba dentro. Esteban destacaba entre ellos como una brisa refrescante, sentado en la cabecera de la mesa. En cuanto entré, él se levantó para irse. Entré en pánico y lo seguí. «Señor, ¿puedo quedarme con usted?». Él me miró, alto y imponente. «¿Por qué? ¿Acaso parezco el más fácil de abordar?». Entre todos ellos, él era el más inaccesible. Pero no me atreví a decirlo. Negué con la cabeza, sincera. «Eres el más guapo». Esteban soltó una risa breve. «Lo sé». Sintiendo su impaciencia, añadí: «Pareces el más decente». Divertido, alzó una ceja. «Entonces estás equivocada». Se giró y se fue, mientras mi agente me arrastraba de regreso al salón. Dentro, me obligaron a beber copa tras copa de vino. No fue hasta que un director gordo y grasiento intentó meter su mano en mi muslo que me resistí, derramando una copa en el proceso. Me abofeteó y me llamó ingrata, luego empezó a jalar mi ropa. Desesperada, tomé un fragmento del vaso roto y se lo clavé en la pierna. Pensé que iría a la cárcel. Pero entonces, la puerta se abrió y Esteban estaba allí. Su mirada recorrió la habitación, y el director, que segundos antes gritaba de dolor, se quedó en silencio. «¿No querías venir conmigo? ¿Qué estás esperando?». Solté el cristal y corrí hacia él, temblando tanto que apenas podía sostenerme en pie. Me cargó y me sacó de allí. Esteban me llevó a su casa en el área A. Esa noche, ya me había duchado, pero me quedé encerrada en el baño, demasiado asustada para salir. Desde afuera, lo escuché hablar por teléfono, lidiando con las consecuencias del incidente. Cuando dejó de hablar, me envolví en una toalla y salí. Estaba recostado en el sofá, con unos cuantos botones de su camisa blanca desabrochados, dejando entrever su clavícula. Reuniendo mi valor, dejé caer la toalla, pero no me atreví a mirarlo. Él se puso de pie, tomó la toalla y me la colocó de nuevo encima, con una sonrisa burlona. «Eres joven, pero ya tienes bastantes trucos». Con el rostro completamente rojo, tartamudeé: «Yo nunca he hecho esto antes. No sé cómo funciona. Mírame». Apreté la toalla con fuerza y obligué a mis ojos a encontrarse con los suyos. Su mirada era tranquila, pero tenía un destello de diversión, a la vez fascinante y peligrosa. «¿Confías tanto en mí? ¿No tienes miedo de que pueda ser peor que los demás?». Sorprendida, solté sin pensar: «Las personas guapas siempre son amables». Se rió, me atrajo hacia él y me besó. Fue mi primer beso, y mi mente se quedó completamente en blanco. Con su pulgar, acarició suavemente mis labios y susurró: «Duerme». «¿Puedes dormir sola?». Asentí, todavía aturdida. «¿HM? ¿Así es como tratas a las personas?». Sintiendo peligro en su tono, lo abracé de inmediato. «Tengo miedo. Duerme conmigo». Satisfecho, me arropó en la cama antes de salir a hacer otra llamada. Cuando regresó, media hora después, me tomó en sus brazos y se quedó dormido a mi lado. Durante los días siguientes, revisé obsesivamente las noticias, pero no encontré nada sobre el incidente. Una semana después, mi contrato abusivo fue anulado. Esteban me consiguió una nueva agencia y un nuevo representante,
y el director que intentó abusar de mí desapareció de la industria. En los siguientes 3 años, Esteban me dio exactamente los recursos adecuados para mi carrera. Paso a paso, construí mi reputación y me volví cada vez más famosa. Las deudas de mi familia fueron saldadas, y mis padres abrieron una pequeña tienda en nuestra ciudad natal. En la superficie, todo parecía mejorar. Pero en el fondo, sabía que las cosas estaban empeorando. Porque me estaba enamorando cada vez más de Esteban. Se suponía que solo era mi patrocinador, pero no podía evitar verlo como mi amante. ¿Cuándo comenzó todo? No lo sé. Enamorarse de Esteban era demasiado fácil. A la mañana siguiente, me desperté y encontré cientos de llamadas perdidas en mi teléfono. La mayoría eran de mi agente, Paula. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que la llamé de inmediato. Su voz estridente me sacó por completo del sueño. Dios mío, por fin contestas. ¿Tienes idea de lo que ha pasado? Es un caos total. Aún medio dormida, revisé las tendencias en redes sociales mientras seguía en la llamada. Almohadilla Nancy y Catalina pelea. Almohadilla Nancy fuera del entretenimiento. Almohadilla Nancy retírate de la industria. Alguien había grabado mi pelea con Catalina la noche anterior. El video estaba editado, mostrando solo los pocos segundos en los que me lanzaba sobre ella de repente. Cerré los ojos por un momento y le expliqué toda la situación a Paula, incluyendo mi ruptura con Esteban. Después de todo, ya no tenía a nadie poderoso respaldándome. Paula guardó silencio por unos segundos antes de suspirar. Tómate unos días de descanso. No leas las noticias. Pensaré en algo. Después de colgar, observé con atención el video que se había viralizado. El ángulo era inusualmente discreto, claramente premeditado. Incluso Juliana, que estaba a mi lado, había sido recortada del encuadre, dejando solo a Catalina y a mí en la imagen. Los comentarios estaban llenos de insultos y acusaciones en mi contra. Algunos incluso afirmaban que solo era un reemplazo para el verdadero amor de Esteban. Fue entonces cuando me di cuenta de que Catalina debía estar detrás de todo. Pero no me inmuté. Si la gente quería insultarme, que lo hicieran. Este trabajo traía consigo ese tipo de cosas. Solo quería que dejaran fuera a mi familia. Y en cuanto a lo de ser un reemplazo, eso era una tontería. Cuando empecé a salir con Esteban, él me trató tan bien que incluso me hacía sentir incómoda. Una vez, después de una cena, vino a recogerme. Armada de valor gracias al alcohol, le pregunté si me veía parecida a alguien que conoció antes. Él me atrajo hacia sus brazos y me dio un ligero toque en la frente. ¿Te has metido demasiado en tu papel? ¿Un reemplazo? No me interesa ese tipo de cosas. Quise insistir, así que le pregunté si había alguien más. Él resopló con burla. ¿Tengo cara de tener tanto tiempo libre? Su respuesta me tranquilizó durante mucho tiempo. Tal vez Esteban nunca me amó de verdad. Tal vez solo me encontró interesante por un tiempo. O tal vez simplemente no quería tomarse la molestia de buscar a alguien más. No importaba. Al menos, mientras estuvimos juntos, no hubo una tercera persona. Puedo aceptar no ser amada ni elegida, pero me negaba a perder mi última pizca de dignidad. Por culpa de la mala prensa, una de mis apariciones en un programa de variedades fue cancelada. Por ahora, permanecí encerrada en mi hotel, demasiado asustada para salir. Los antifans me daban miedo. Hace 2 años, interpreté a una villana psicópata, hermosa y desquiciada. Mi actuación fue tan convincente que los internautas dijeron que ni siquiera parecía que estuviera actuando. Pero nunca imaginé que algunas personas no sabrían diferenciar la ficción de la realidad. Cuando tuve una lesión que me dejó sin poder caminar bien por un tiempo, alguien incluso me lanzó un panal de abejas, tratando de desfigurarme. Por suerte, Esteban llegó a tiempo. Usó su traje hecho a medida para prenderle fuego y ahuyentar a las abejas. Ese traje de alta costura, que costaba decenas de miles, quedó completamente arruinado. Sacudí la cabeza, molesta de que estuviera pensando en él otra vez. Revisé mis llamadas y mensajes perdidos. Eran de amigos que me ofrecían apoyo y palabras de aliento. Ni una sola de Esteban. Entonces lo recordé, lo había bloqueado en todas partes. Frustrada, arrojé el teléfono a un lado. Si realmente le importara, encontraría la manera de comunicarse conmigo. Sin duda, es capaz de hacerlo.
pero su silencio solo demuestra que no le importa. Sentada junto a la ventana, me sentí atrapada en mis pensamientos. Sabía que todo era imposible, pero aún así me aferraba a un pequeño hilo de esperanza. En el fondo, quería creer que Esteban debió haber sentido algo por mí, aunque fuera un poco. En nuestra primera Navidad juntos, mi agenda estaba tan llena que no pude volver a casa. Me quedé en el apartamento del área A. A mitad de la noche, escuché la puerta abrirse de repente. Sobresaltada, salté de la cama, agarré una lámpara y me acerqué con cautela. Esteban estaba en la entrada, con copos de nieve aún pegados a sus hombros. Frunció una ceja y sonrió al ver la lámpara en mis manos. «¿Así es como me recibes en Navidad?» Solté la lámpara y corrí a sus brazos. Quise preguntarle por qué había venido, pero era una pregunta que probablemente no querría responder. Así que cambié mis palabras. «¿Por qué siempre apareces justo cuando estoy pensando en ti?» Me levantó en brazos y me llevó al dormitorio, susurrando con una voz baja y provocativa: «Déjame ver exactamente en qué parte de tu cuerpo has estado pensando en mí». Afuera, el viento aullaba. Dentro, el aire estaba cálido y húmedo. Cuando salió de la ducha, yo ya estaba medio dormida. Vagamente, sentí que deslizaba un sobre rojo bajo mi almohada y besaba mi frente. «Nancy, feliz Navidad». Ese año, aunque no tuve a mis padres conmigo, no me sentí sola. Permanecí en el hotel durante 3 días. Planeaba salir a comprar algunas cosas esenciales y tomar aire fresco, pero el mensaje de Paula me detuvo en seco. La noticia sobre mi pelea con Catalina seguía en tendencia y había empeorado aún más con nuevas acusaciones. Guillermo, el director al que una vez apuñalé en defensa propia, salió a acusarme públicamente. Dijo que intenté seducirlo para conseguir recursos, pero que luego me fui con alguien más rico. No mencionó nombres, pero afirmó que había sido vetado de la industria, y presentó pruebas que mezclaban verdades con mentiras. Paula estaba desesperada. «No puedo manejar esto sola». Tomó una pausa antes de añadir con cautela: «¿No puedes simplemente contactar a Esteban y disculparte?» Con un chasquido de dedos, él podría resolverlo. Me quedé en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. En el pasado, rumores infundados como este se sofocaban antes de que cobraran fuerza. Pero ahora, las llamas se extendían sin control. «Él ya no me ayudará», dije en voz baja. «Se va a casar». Paula suspiró. «Si no encontramos la manera de darle un giro positivo a esto, podrías quedarte sin trabajo por mucho tiempo». «No importa». Abrí mi cuenta en redes sociales y comencé a escribir un comunicado. «Hola a todos, soy Nancy. Lamento ocupar la atención pública con mis asuntos personales, pero ya que todo esto ha explotado, quiero que la verdad sea vista. Primero, no tengo ninguna relación con el director Guillermo, ni intenté seducirlo jamás. Cuando ingresé a la industria, era ingenua y fui engañada para firmar un contrato abusivo. Mi agente me obligaba a asistir a reuniones con inversionistas, y Guillermo intentó aprovecharse de mí. Desesperada, usé un fragmento de vidrio roto para defenderme y apenas logré escapar. Después de fallar conmigo, dirigió su atención a otras chicas. No sé cuántas cayeron en sus manos, pero logré salvar a 2 de ellas. No comparto esto para buscar lástima, sino para exponer a un depredador. A las chicas a las que ayudé, no tienen que hablar por mí. No vale la pena revivir un asunto tan repugnante. Segundo, por favor, dirijan cualquier odio hacia mí y dejen en paz a mi familia. Ellos no le han hecho daño a nadie. Si no pueden controlar sus palabras, sinceramente espero que todo lo que digan, les regrese multiplicado. Por último, no soy la tercera en discordia, ni jamás he sido un reemplazo. Ahora estoy soltera. Gracias por leer». Respiré hondo, revisé el mensaje y lo publiqué antes de apagar mi teléfono. Me apoyé en el alféizar de la ventana, perdida en mis pensamientos. No había hecho nada físicamente agotador, y aún así, sentía el cuerpo completamente drenado. Antes de darme cuenta, me quedé dormida. Y entonces soñé. Hace años, mi carrera apenas despegaba. Una película en la que Paula me consiguió un papel explotó en popularidad. Aunque era solo un personaje secundario, mi actuación fue extremadamente bien recibida. Aprovechando la oportunidad, Paula consiguió que participara en programas de variedades y comerciales. Una noche, durante una cena de negocios con inversionistas, me encontré con un viejo conocido. Director Guillermo.
solo que ya no era director. Se había pasado a la producción y hasta había cambiado su nombre. Esa noche, al pasar por su salón privado, una joven tropezó al salir. Su ropa estaba desordenada. De inmediato, me paré frente a ella, protegiéndola con mi cuerpo, mientras levantaba mi teléfono para grabar. Con voz temblorosa, la chica dijo que había otra joven dentro. La saqué a ambas de allí. Guillermo no se atrevió a tocarme. Sabía que Esteban estaba detrás de mí, y Esteban no era alguien con quien meterse. Sabía que esto podía traerle problemas a Esteban. Y si él decidía no intervenir, yo estaría en serios problemas. Pero en ese momento, no podía pensar en nada de eso. Si no me hubiera cruzado con esa escena, no habría podido hacer nada. Pero como lo hice, simplemente no podía ignorarla. Me atormentaría por el resto de mi vida. Después de eso, las dos chicas desaparecieron del ojo público. Ambas abandonaron la industria. Más tarde, le conté a Esteban lo que había pasado, preparándome para que me reprendiera. Pero en su lugar, soltó una risa y dijo que había sido impulsiva. Solo me advirtió que nunca volviera a actuar sola, porque hasta un perro acorralado muerde. En retrospectiva, sentí miedo. Pero había una parte de mí que no se arrepentía. Mi confianza irracional siempre provenía de Esteban. Cuando recién comencé en la industria, yo era una don nadie. Sin fama, sin estatus. Casi nadie sabía de mi relación con Esteban. En los rodajes, a menudo me hacían bullying por ser novata. No quería problemas, así que aguantaba. Pensaba que las palabras no podían matarme. Pero un día, Esteban visitó el set y escuchó cómo alguien me regañaba. Llamó a esa persona y me dijo, respóndele. Al principio, dudé. Pero cuando él me dio un empujón, lo seguí y le devolví palabra por palabra lo que me habían dicho. Cuanto más hablaba, más liberada me sentía. Al final, Esteban tuvo que arrastrarme lejos. Ese día, él sonrió y su voz fue cálida, casi divertida. ¿Piensas aguantar tanto enojo hasta que te salga un tumor? No puedo estar aquí todos los días. Si alguien te molesta, defiéndete. Y si no puedes, me lo dices. Nunca he dejado que sufras, no permitas que nadie más lo haga. Esteban brillaba ese día. Sus cejas afiladas, sus ojos llenos de luz. Fue en ese momento que mi corazón se abrió y se derramó en amor por él. El recuerdo se desvaneció cuando la llamada de Paula me despertó. Mi rostro estaba húmedo. Rápidamente me sequé las lágrimas antes de contestar. La voz de Paula estaba llena de emoción. Dios mío, cariño. ¿Sabes siquiera cuál es tu relación con Esteban? Aún medio dormida, me quedé confundida. ¿No has revisado internet? Ve a verlo ahora mismo. Esteban le respondió a los haters con todo. Fue tan genial. Si te propone matrimonio, prométeme que dirás que sí. Te lo ruego. Colgó antes de que pudiera responderle. Aún desconcertada, abrí las redes sociales. Me quedé completamente atónita. Las tendencias habían cambiado por completo. Almohadilla Stephen el patrocinador. Almohadilla Stephen versus haters. Almohadilla queremos más respuestas de Stephen. Almohadilla el amor inquebrantable de Stephen y en la parte superior de los comentarios de mi comunicado, había uno de Esteban. ¿Tienes tiempo para escribir ensayos, pero no para quitarme de tu lista de bloqueados? ¿Romper conmigo? Nancy, bien hecho. Al leerlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Podía imaginarlo apretando los dientes mientras lo escribía. Deslicé la pantalla, revisando los comentarios y me di cuenta de que Esteban había estado respondiendo a los haters, uno por uno. Jate, esa mujer coquetea con todos, y aún así se atrevió a bloquear a Esteban. Esteban, ¿qué? ¿Celoso de que no te bloquee a ti también? Jate, ella sedujo a todos y ahora dice que fue obligada. Mírala, ni siquiera es bonita. Esteban, a ver, déjame ver cómo te ves tú primero. Jate, incluso si fue obligada, ¿qué hay de los rumores de que consume drogas y acosa a sus compañeros? Esteban, fui yo quien le dijo que lo hiciera. ¿Alguna pregunta? Hablen conmigo. Jate, Esteban solo está jugando con ella. No hay forma de que realmente se case con ella. Esteban, si no me voy a casar con ella, ¿me caso contigo? Jate,
Esta cuenta está demasiado activa. ¿Nancy le está pagando a bots ahora? Esteban, edificio 20. Dile a la recepcionista tu usuario. Hablamos en mi oficina. Me quedé pasmada. Justo cuando dejé escapar una leve sonrisa, apareció una nueva notificación. Abre la puerta. Me congelé. Tiré el teléfono a un lado y me asomé por la mirilla. Esteban estaba parado afuera. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta. Esteban me miró desde arriba, impecable como siempre, con su porte imponente. Quise decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No hice ningún sonido, solo me quedé ahí, con los ojos llenos de lágrimas, mirándolo fijamente. Él se detuvo por un momento, luego levantó la mano y con sus dedos, limpió suavemente mis lágrimas. Pero sus palabras fueron tan afiladas como siempre. Ni siquiera he dicho nada y ya estás llorando. Jugar a la víctima te queda bien. Me jaló del brazo y me llevó adentro, haciéndome sentar en el sofá. Yo lo miraba de reojo, con el corazón latiendo de emoción, pero mis palabras salieron tercas. ¿Por qué estás aquí? Se quitó la chaqueta y remangó sus mangas con calma. Para hablar de tus acusaciones ridículas. Sus palabras encendieron de nuevo mi enojo. Me alejé un poco en el sofá y murmuré, el que está siendo injusto eres tú. No hay nada de qué hablar. Esteban soltó una carcajada fría. ¿Injusto? ¿Acaso alguna vez no he estado de tu lado? Se inclinó levemente, con los ojos entrecerrados. Estabas tan absorta peleando que ni siquiera notaste que Catalina casi te rasguña la cara con sus uñas. Si no te hubiera sacado de ahí, tu cara habría quedado arruinada. Si lloras tanto por un simple grano, imagina si hubieras quedado con cicatrices. Hubieras inundado toda la casa con tus lágrimas. Me quedé atónita. Nunca pensé que esa fuera la razón. Sentí un poco de culpa, pero mi orgullo no me dejó admitirlo. Entonces, ¿por qué no lo dijiste en ese momento? Esteban bufó con desdén. No lo dije, ¿o tú simplemente no me escuchaste? Cuando corrí tras de ti, ya habías desaparecido. Nunca eres tan rápida cuando se trata de buscarme a mí. Y eres la primera persona que tiene las agallas de echar a su patrocinador. Mi confianza vaciló, pero aún así mantuve la discusión. No viniste a buscarme en todos estos días. Cuando me atacaron en redes sociales, lo ignoraste. Estabas demasiado ocupado con tu compromiso, ¿verdad? ¿Por qué viniste ahora? No voy a ser la amante de nadie. Esteban me tomó de la barbilla, obligándome a mirarlo, su mirada oscura e intensa. ¿Quién te dijo que me iba a casar? Su voz era baja, contenida, pero peligrosa. ¿De verdad crees que soy tan barato como para cambiar mi matrimonio por conexiones? Apreté los labios. Todos lo dicen, escuchas a todos. Escuchas todo. ¿Por qué nunca me escuchas a mí? Su voz se volvió un poco más grave. Me solté de su agarre y aparté la mirada. Entonces, ¿dónde estuviste estos días? Esteban suspiró. Estuve en un viaje de negocios en el extranjero. Un proyecto colapsó y tuve que encargarme. No intervine de inmediato porque sabía que Catalina se había aliado con Guillermo. Esperé a que soltara toda la información para poder acabar con ellos de una vez. Y estos últimos días, tenía guardias vigilando tu hotel, por si algún jate intentaba hacer algo. ¿Qué más quieres saber? Pregunta todo de una vez. Respiré hondo y finalmente hice la pregunta que más me dolía. ¿Vas a casarte conmigo, o solo quieres que sea tu amante para siempre? Esteban guardó silencio. Mi corazón se hundió. Pero entonces, con su típica arrogancia, respondió, ¿por qué no puedo tener ambas cosas? Si quieres quedarte, quédate. Si quieres irte, vete. ¿Alguna vez te he detenido? Apreté los puños y bajé la cabeza. Pero el anillo de pareja que elegí, nunca lo usaste. Esteban metió la mano en el bolsillo izquierdo de su chaqueta y sacó 2 anillos idénticos. No eran de ninguna marca lujosa, sino hechos a mano por una anciana en un festival de cine. Eran baratos, pero únicos. Me enamoré de ellos al instante y los compré impulsivamente, usando el mío cada vez que estaba con él. Pero Esteban nunca había usado el suyo. No lo usé porque tú no querías hacer pública nuestra relación.
Este anillo es demasiado distintivo, así que lo guardé en mi bolsillo todos los días. Se puso de pie y se acercó a mí, con la mirada fija en la mía. No estaba seguro de si querías casarte. Así que solo pude insinuarlo, llevándote a una fiesta de compromiso para ver tu reacción. Si aún no estás lista, podemos esperar un par de años. Y sin embargo, aquí estás, desquitándote conmigo por tu mal humor. Eres educada con todos los demás. ¿Por qué solo conmigo pierdes los modales y haces berrinches? Su voz bajó aún más. Levanté la mirada y encontré sus ojos profundamente tiernos, ardiendo con una pasión contenida. Antes de que pudiera reaccionar, me jaló hacia él y me envolvió en sus brazos. Con suavidad, acarició mi espalda. Hagamos las paces, bebé. Le devolví el abrazo y susurré contra su pecho, está bien. No sabría describir exactamente lo que sentí en ese momento. Pero me golpeó la realidad de cuanto había dado por sentado. Durante años, me había acostumbrado tanto a su amor, que mi propia posesividad se volvió incontrolable. La simple idea de que él no estuviera completamente dedicado a mí, ni siquiera por un segundo, me resultaba insoportable. Lo admito. Había dado su amor por sentado. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Paula. No solo habían restablecido mi participación en el programa de variedades que me habían cancelado, sino que también me ofrecieron varias campañas publicitarias nuevas. Cuando Esteban y yo regresamos al área A, caminamos tomados de la mano a plena vista de todos. En el pasado, habría sido más discreta, pero ahora ya no era necesario. Varias personas nos tomaron fotos mientras pasábamos, pero lo hicieron con discreción, sin acoso. Esteban tampoco pareció molesto por ello. Pensé que lo de anoche ya estaba resuelto, pero para mi sorpresa, al llegar a casa, todas sus cosas habían desaparecido. Ropa, relojes, accesorios, artículos de aseo. Todo. Por un momento, pensé que nos habían robado. Incluso llegué a preguntarme por qué el ladrón solo se había llevado sus cosas y había dejado las mías intactas. Entonces, Esteban me miró con una sonrisa burlona y divertida. ¿No me dijiste que me mudara en una semana? ¿Acaso me atrevería a desobedecer? ¿Quién sabe cuándo podrías arrojar mis cosas a la calle? Después de todo, no pago renta y mi nombre no está en la escritura. ¿Cómo podría tener derecho a vivir en esta mansión? Al escucharlo, quise meterme debajo de la tierra de la vergüenza. Se había mudado porque pensó que yo ya no lo quería de vuelta. Y ahora estaba actuando como si nada, solo para burlarse de mí. Sabiendo que la culpa era mía, le agarré de la manga y lo convencí de que regresara. Para la tarde, todas sus cosas estaban de vuelta en su sitio. Para compensarlo, incluso organicé sus corbatas por color. Mientras él se iba a la oficina, yo me quedé en casa repasando los materiales para el nuevo programa de variedades. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada de Juliana. Me invitaba a cenar. Dado el reciente revuelo en redes, Juliana vino personalmente a buscarme a Distrito A, lo que me hizo sentir un poco halagada. Esteban dijo que solías tener acosadores entre tus antifans, así que es mejor ser precavida, explicó. Su repentino cambio de actitud me desconcertó. ¿Qué estaba planeando? No lo entendí hasta que, durante la cena, levantó su copa y dijo, Nancy, alguna vez creí en mentiras y te malinterpreté. Te causé problemas y te lastimé. Quiero ofrecerte una disculpa formal hoy. De inmediato supe que Catalina debió haber hablado mal de mí y por eso Juliana había tenido una impresión equivocada de mí. No soy alguien que guarde rencores, así que levanté mi copa y brindé con ella. A lo largo de la cena, descubrí que Juliana era sorprendentemente fácil de tratar. Era directa, sincera y, para mi sorpresa, nos llevábamos bastante bien. Curiosa, le pregunté qué la hizo cambiar de opinión. Ella dijo que había estado leyendo los comentarios de odio en línea sobre mí y notó que muchos eran infundados, claramente orquestados. Se rió, especialmente con aquellos que decían que Esteban me veía como su reemplazo. Entonces, me explicó algo. Ella, Esteban y Tomás crecieron juntos, ya que sus familias eran cercanas. Ella y Esteban siempre fueron solo amigos. Hubo un tiempo en que sus padres querían que se casaran, pero Juliana siempre estuvo enfocada en su carrera y no le importaban las relaciones. Asumió que Esteban sentía lo mismo. Cuando se dio cuenta de que él no quería casarse con ella, simplemente respetó su decisión. Recientemente, había visitado a Catalina en el set y la vio haciendo berrinches como una diva.
Mientras tanto, muchos miembros del equipo hablaron bien de mí, describiéndome como alguien amable y fácil de trabajar. Fue entonces cuando Juliana comenzó a sospechar que la verdad era muy diferente a lo que le habían contado. Sus palabras me hicieron recordar que la bondad muchas veces trae más bondad. Después de cenar, Juliana planeaba llamar a un chofer, pero nos topamos inesperadamente con Esteban, Tomás y el hermano menor de este, quienes también acababan de salir de cenar. Me disculpé con Tomás por la pelea en su fiesta de compromiso. Fue bastante inapropiado de mi parte, dije con sinceridad. Tomás asintió con un gesto breve. No le des vueltas, respondió, antes de despedirse rápidamente. El hermano menor de Tomás nos invitó a su bar, pero su mirada no se despegaba de Juliana en ningún momento. Sintiendo la tensión entre ellos, dije en voz alta, Juliana ha bebido un poco. ¿Qué tal si le conseguimos un chofer? El hermano de Tomás se ofreció de inmediato. Yo la llevo. Ignorando la interacción entre ellos, tomé a Esteban del brazo y nos fuimos. De camino a casa, le pregunté, ¿hay algo entre ellos? Esteban jugó con mis dedos y respondió, ¿no puedes enfocarte más en mí? Ellos lo resolverán solos. No te metas. Lo miré y le sonreí con picardía. ¿No te has cansado de mí todavía? Se detuvo un momento, luego subió la ventanilla divisoria en el auto y me atrajo hacia él. Su voz bajó peligrosamente. ¿Tú te has cansado de mí? Rodeé su cuello con mis brazos y sonreí dulcemente. Para nada. Nunca podría cansarme de ti. Él no dijo nada. Solo sonrió de manera casual. Pero esa noche, en la habitación, lloré y grité sin parar. 3 días después, el equipo de Relaciones Públicas lanzó un comunicado desmintiendo todas las acusaciones en mi contra. Presentaron pruebas concretas para refutar cada punto. Mientras tanto, múltiples escándalos de Catalina salieron a la luz. Se reveló que había sido amante de un ejecutivo, que estaba coludida con Guillermo, e incluso que había participado en la coerción de jóvenes para situaciones de explotación. Las pruebas eran aplastantes e irrefutables. La carrera de Catalina había terminado. Vi el video completo de la pelea y finalmente entendí cómo Juliana se involucró. Catalina la había arrastrado a la fuerza, y Juliana terminó recibiendo varias bofetadas en mi lugar. Riéndome, le envié un mensaje de disculpa. La opinión pública cambió, y aquellos que antes me criticaban empezaron a disculparse. Pero no me importaba mucho el drama en línea, hasta que vi una foto. En la imagen, yo estaba usando un vestido delgado, suspendida con arneses para una escena, mientras Esteban estaba cerca, sosteniendo una chaqueta gruesa y mirándome con una expresión suave. La foto estaba un poco borrosa, claramente tomada hace tiempo. El título decía, resulta que Esteban ha estado enamorado de Nancy desde hace 2 años. Al verla, recordé exactamente ese momento. Era mi primer año en la industria. Hacía un frío terrible y tuve que grabar escenas al aire libre con un vestido ligero y un ventilador soplando viento en mi contra. Después de varios días de rodaje, terminé con fiebre. En mi delirio, llamé a Esteban. Esa misma noche, él apareció. Al día siguiente, no tenía escenas, así que él se quedó en el hotel y me cuidó todo el día. Cuando mejoré un poco, tuve que volver al set. Como novata, no quería retrasar el calendario de filmación. Esteban no dijo nada, pero se quedó a mi lado. Cada vez que terminaba una toma, me envolvía con la chaqueta y se ponía junto a mí, compartiendo su calor. Se quedó 3 días enteros, hasta que terminé todas mis escenas, antes de marcharse. Ese invierno fue gélido, pero lo único que recuerdo es el calor de su abrazo. Sonriendo, guardé la foto en mi galería. El revuelo en redes sociales fue disminuyendo poco a poco, como si todo finalmente se hubiera calmado. El trabajo siguió su curso con normalidad, y mi siguiente asignación fue participar en un popular programa de variedades al aire libre. Mientras me maquillaban en el camerino, la alarma de incendios comenzó a sonar de repente. El humo empezó a extenderse y el pánico se desató entre todos. En medio de los empujones y la confusión, alguien me agarró del brazo y me arrastró hacia un pequeño almacén. Era Catalina. Llevaba una sudadera con la capucha puesta. Su rostro estaba demacrado y tenía un moretón en la comisura del labio. La observé con discreción. No parecía estar armada. Parecía que solo quería hablar. Debes de sentirte bastante orgullosa, ¿verdad? Su tono era amargo. Oportunidades,
Fama, amor, lo tienes todo. Se apoyó contra la puerta, bloqueándome el paso. Busqué un lugar donde sentarme y mantuve la distancia. No hay nada de que enorgullecerse, respondí con calma. La vida y el trabajo son así. Catalina me miró fijamente, y de repente, se echó a reír. Pero mientras reía, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Seguramente no me recuerdas, dijo con voz temblorosa. Pero nos enviaron al mismo lugar aquella noche. Mi respiración se detuvo. Ella continuó, pero Esteban te escogió a ti, y yo me quedé atrapada en ese cuarto, para siempre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Catalina bajó la cabeza y murmuró, a veces me pregunto, si Esteban me hubiera elegido a mí en lugar de a ti, ¿habría sido diferente? ¿Sabes cuánto te envidié? ¿Por qué tú lo tuviste todo, mientras yo tuve que soportar todo esto? Lo único que quería era ganar dinero para la cirugía de mi hermano. Por un instante, me quedé en blanco. Realmente no recordaba haberla visto esa noche. Había varias chicas en aquella habitación, pero apenas tuve tiempo de fijarme en ellas. ¿Cómo está tu hermano?, pregunté en voz baja. Ella levantó la cabeza y se limpió las lágrimas con una mano temblorosa. Murió. Murió de su enfermedad antes de que yo pudiera hacerme un nombre. Miré por la ventana y suspiré. Tuve suerte, admití. Si no hubiera conocido a Esteban, probablemente no habría llegado tan lejos. Tal vez estaría incluso peor que tú. Pero hay algo de lo que estoy segura. Catalina me miró con los ojos enrojecidos. Incluso si estuviera atrapada en el mismo infierno, sin poder salvarme a mí misma, nunca arrastraría a otras personas conmigo. Ella guardó silencio. Quizás estaba pensando en todas las chicas que había manipulado, las que quedaron atrapadas en esos pequeños cuartos sin salida. No lo entiendes, dijo después de un largo rato. Si no lo hacía, me habrían desechado hace mucho, me habrían dejado pudriéndome en algún rincón, donde nadie sabría de mí. No respondí. Sin hacer ruido, me moví un poco más cerca de la puerta. Catalina lo notó, pero no intentó detenerme. Abrí la puerta y justo cuando iba a salir, la escuché suspirar. Las vidas de las personas son diferentes. Me detuve y me giré para verla una última vez. Arrojó un sobre al suelo, a mis pies. El viento de la ventana hizo ondear su cabello largo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en su rostro había una sonrisa desafiante. Te odio, Nancy, dijo en voz baja. Pero también eres la única persona que puede ayudarme. ¿Ves? A veces el mundo es así de absurdo. Se subió a una caja y saltó por la ventana. Me quedé congelada. No pude moverme ni reaccionar hasta que alguien me jaló hacia un cálido abrazo. No sabía por qué lloraba, pero las lágrimas fluían sin control por mi rostro. El sobre que me dejó contenía una lista de nombres. Nombres de personas involucradas en redes de explotación en la industria. Era una cadena completa de abuso y manipulación. Presenté el informe a la policía e hice pública la lista, firmando con el nombre de Catalina al final. El escándalo explotó. Las autoridades comenzaron a investigar, y poco a poco, todos los responsables fueron arrestados. Mucha gente lamentó la muerte de Catalina. Otros la criticaron duramente. Dejé de seguir las noticias. Nunca experimenté su dolor. No podía perdonar sus acciones. Pero esperaba que las chicas atrapadas en esas pequeñas habitaciones finalmente fueran libres. 6 meses después, gané el premio a Mejor Actriz. Lo que no esperaba era que la persona encargada de entregarme el trofeo fuera Esteban. Cuando apareció en el escenario, el público estalló en vítores. Me entregó el trofeo con una mirada cálida y llena de orgullo. Felicidades, señorita Nancy. Te deseo una carrera brillante. Más aplausos y gritos llenaron el teatro. Sostuve el trofeo en mis manos, sintiendo un nudo en la garganta. Tardé unos segundos en recuperar la compostura y dar mi discurso de aceptación. Al bajar del escenario, otro actor me ofreció la mano para ayudarme, pero antes de que pudiera tomarla, Esteban lo fulminó con la mirada. El actor, con los ojos abiertos como platos, retiró la mano de inmediato y se fue apresurado. Divertida, me acerqué a Esteban y salí del recinto con él. ¿Por qué lo asustaste así?, pregunté, riéndome. Esteban rodeó mi cintura con su brazo mientras caminábamos. ¿Lo asusté?
solo noté que sus manos eran muy pálidas. Rodé los ojos. Cuando regresé a mi asiento, revisé las tendencias en redes sociales. Tal como lo imaginé, las redes estaban en llamas. El gesto del actor, retirando la mano, ya se había convertido en un meme. Algunos fans más observadores también notaron que el anillo que llevaba no era de ninguna marca patrocinadora. Los rumores sobre un posible compromiso con Esteban se dispararon. La verdad era que ya estábamos casados. Una mañana, hace una semana, me desperté y encontré un nuevo anillo en mi dedo. No era el par de anillos que había comprado antes. ¿Por qué no usaste los que habíamos elegido?, pregunté en broma. Esteban ajustó su reloj con calma. Este también es único. ¿No te gusta? Me encantaba. Pero solo para molestarlo, pregunté, si no me gusta, ¿puedo cambiarlo? Esteban soltó una risa baja. Me pellizcó la cintura y dijo con un tono despreocupado, si te crecen 10 dedos más, te pondré anillos en todos. Al día siguiente, fuimos a registrar nuestro matrimonio. La ceremonia de premios terminó. Esteban puso su abrigo sobre mis hombros y sonrió con calidez. Vámonos a casa, esposa mía. El pequeño gatito ha sacado las garras últimamente. Cada vez me muestra más los dientes. Pero eso es mejor que cuando era demasiado prudente, siempre con miedo de causarme problemas. Ahora, se siente más viva. Lo único molesto es que se mete demasiado en sus papeles y llena su cabeza de tonterías melodramáticas. Como la absurda idea de ser el reemplazo de alguien más. Tendré que mantenerla alejada de guiones como ese. Después de 3 meses sin verla, finalmente regresé. Pero justo cuando llegué, el hermano menor de Tomás me arrastró a una charla sentimental. ¡Qué fastidio! Ni siquiera puede decirle un simple, te amo, a Juliana. Han pasado más de 20 años y sigue sin atreverse. No es de extrañar que su hermano ya esté casado mientras él sigue soltero. Pensé que filtrar rumores sobre su matrimonio arreglado podría ayudarlo, pero casi terminó en problemas. El pequeño gatito estaba tan furiosa que me lanzó su anillo y huyó. Para cuando lo recogí y fui tras ella, ya había desaparecido. La única llamada que me contestó fue para decirme que me mudara. Al menos tuvo la energía suficiente para echarme en lugar de quedarse callada y deprimida. Quería ir tras ella de inmediato. Pero en ese momento, un proyecto en el extranjero colapsó y tuve que viajar de urgencia. Antes de abordar el avión, le dije a mi asistente que la vigilara. No es completamente inútil, logró organizar guardias para protegerla en cuanto la mala prensa estalló. Vi el video completo de la pelea y revisé a Catalina. Sabía que ella tenía un plan de respaldo, así que esperé el momento adecuado para intervenir. Mientras tanto, podía imaginarme a mi pequeño gatito llorando sola en su habitación de hotel. La situación era complicada. Cuando finalmente terminé con mis asuntos y regresé, ya habían pasado varios días. Para entonces, su base de fans apenas lograba defenderla de la tormenta de odio en línea. Ridículo. Quizás deba organizar clases para sus fans sobre cómo enfrentarse a los haters. Cuando por fin la vi, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. En estos 3 años juntos, ha llorado más veces de lo que lo hizo en toda su vida anterior. Tuve que contenerme para no abrazarla en ese instante. Si no resolvíamos todo ahora, ella se quedaría rumiando esto para siempre. Era necesario aclararlo todo, punto por punto. Mientras discutíamos, su testarudez mezclada con afecto me resultó a la vez adorable y exasperante. Siempre escucha a los demás, menos a mí. El carácter que le he consentido ahora lo usa solo contra mí. Pero al menos, logré calmarla. Cuando sonríe, mi pequeño gatito es la criatura más adorable del mundo.